luces. Vale. Hola a todos. En el vídeo de esta semana, como habéis visto en la introducción, vamos a montar una iluminación LED en nuestro panel de herramientas, en nuestro panel francés. Una iluminación LED que vamos a manejar desde voz, desde el móvil o desde el propio dispositivo. Para ello vamos a usar unos materiales muy básicos. Vamos a usar unos recortes de USB que nos sobraron de cuando panelamos la estancia del torno y varios materiales más. El primer material que necesitaremos, evidentemente, una tira de LED, en este caso líquido de 12 voltios y 240 LED por metro. Para apagar y encender nuestra tira de LED vamos a usar un enchufe inteligente, en este caso un Sonoff. Un enchufe inteligente que activaremos a través de nuestro Google Alexa, de un altavoz inteligente, al que le hemos hecho un soporte en la impresora 3D, para colocarlo en nuestro panel francés y que se quede de esta manera colocado. Necesitaremos también unas escuadras metálicas básicas para colocarla en la parte de arriba de nuestro panel de herramientas y colocar el tablero USB en forma de cornisa. La tira de LED tiene adhesivo por la parte superior, pero en la madera no pega muy bien. Para fijar la tira de LED a la madera hemos adquirido estas tiritas de silicona, estos pequeños soportes, que también los vamos a usar. Y para alimentar nuestra tira de LED vamos a usar una fuente de alimentación de 12 voltios, 3 amperios, ya que nuestra tira de LED es de 12 voltios, 3 amperios, que es grandecita porque vamos a usar los 5 metros de nuestra tira de LED. Así que estos son los materiales, vámonos a trabajar. Ah, y se me olvidaba, soy Carlos Luna y esto es Hecho en España. Siempre las cosas salen como queremos. En este caso, la fuente de alimentación que dijimos que íbamos a usar, una de 3 amperios, se nos queda pequeña nuestra tira de LED y no enciende. Os voy a explicar por qué. Las tiras de LED normales y corrientes en esa fuente de alimentación, las he probado en otras, son de 60 LED por metro, llevan 60 LED en cada metro. Tiene un consumo. Esta, como dijimos, me he elegido una de 240 LED por metro. Fijaros cuántos LED tiene para que tenga más iluminación. Entonces, el consumo se dispara un poco y nuestra fuente de alimentación de 3 amperios no funciona. Pero tenemos un plan B, una fuente de alimentación de ordenador. Vamos a usar una fuente de alimentación de ordenador, le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para que funcione y instalaremos el Sonoff que explicamos en la fuente de alimentación para automatizarla. Y ahora vuelvo y explico lo que le hemos hecho.
Pues nada, mientras colocamos el Sonoff en nuestra fuente de alimentación, como siempre y todas las semanas, vamos a colocar una nueva pegatina en el canal. Esta vez vamos a colocar la pegatina de mi amigo David, de Bricolea con David M. Aquí arriba dejo su canal, echarle un vistazo, tiene unos proyectos de carpintería guapísimos. Así que os lo dejo por aquí. Bricolea con David M. No lo podéis perder. Venga, vamos a continuar. Pues ya hemos modificado nuestra fuente de alimentación, le hemos hecho 3 cambios. El primero, hemos puenteado el cable verde con el negro. Ya hemos hecho varios proyectos con fuente de alimentación. Habéis visto que si no puenteamos el verde con el negro, pues no enciende nuestra fuente de alimentación. Le hemos puesto aquí en la salida, en este caso en el amarillo y el negro, que amarillo son los 12 voltios en la fuente de alimentación, un conector hembra que casa con el conector que habéis visto que hemos puesto antes en la tira de LED. Y lo más importante, le hemos colocado el Sonoff aquí atrás. Hemos anulado el pequeño interruptor que tiene la fuente de alimentación y le hemos puesto el Sonoff aquí en entrada, por aquí sale y arranca nuestra fuente de alimentación desde el botoncito del Sonoff, desde el móvil o desde el comando de voz como explicamos en la introducción. Así que tenemos preparada nuestra fuente de alimentación, vamos a colocarla allá arriba, vamos a ver si ahora enciende los LEDs. Pues este ha sido el proyecto de esta semana. Hemos instalado una iluminación LED en nuestro panel francés, domotizada. La podemos encender de 3 maneras diferentes. Una, desde el móvil, con la aplicación del Sonoff o la aplicación del altavoz, del Google Alexa. La segunda opción la podemos encender directamente desde nuestro Sonoff o nuestro enchufe inteligente. Y la tercera opción, y la más cómoda, la podemos encender desde nuestro Google Alexa. Además de valernos de radio para muchas más cosas, pues lo encenderá también. Alexa, enciende las luces. Ahí lo tenemos. Y nos responde y todo. Así que este ha sido el proyecto de semana. Si os ha gustado, pues dale a like, compartir y nos vemos en el siguiente. Alexa, apaga las luces. Vale.